Tiempo antes de que naciera el término supermodelo, existió una mujer que parecía avanzar bajo sus propias normas. No seguía el compás de la industria, no encajaba por completo en sus moldes, y aún así logró ubicarse en el centro de todo. Su presencia resultaba imposible de ignorar, pero también lo era la manera en que vivía, como si cada elección estuviera empujando los bordes un poco más allá. Durante un tiempo, eso fue exactamente lo que la hizo resaltar. Pero en un ambiente donde todo sirve mientras eres útil, las mismas cualidades que te elevan a la cima pueden transformarse en el motivo por el cual te dejan atrás. Y cuando eso pasa, el cambio no siempre resulta gradual. A veces es repentino. Esta es la historia de alguien que subió rápido, que marcó la diferencia en muy poco tiempo, y cuyo declive dejó al descubierto una cara de la industria que casi nunca se exhibe. Gia Marie Carangi creció en el noreste de Filadelfia, dentro de una familia de clase trabajadora. Su papá, Joe Carangi, gestionaba locales de sándwiches. La dinámica familiar cambió de manera importante cuando Kathleen se marchó de casa, dejando a Gia con apenas 11 años y una falta que marcaría su adolescencia. El ambiente en el que se desarrolló resultaba bastante conservador para la época. Se trataba de un vecindario donde los roles estaban muy marcados y donde lo distinto no siempre era bien aceptado. En ese entorno, Gia comenzó a resaltar no por intentar encajar, sino justamente por hacer lo contrario. Durante su época escolar, empezó a forjar una identidad muy definida, influenciada por tendencias culturales que no eran habituales en su entorno. Sus pasiones, su modo de vincularse y su forma de expresarse provocaban comentarios entre compañeros y cierta incomodidad en algunos adultos. A esto se añadía que desde joven, Gia hablaba libremente sobre su orientación, algo muy inusual en ese momento. No lo trataba como un tema secreto, ni como algo que requiriera justificación. Lo vivía con naturalidad, incluso dentro de lugares donde podía causar rechazo. Mientras tanto, su papá buscaba estabilidad en casa, combinando largas jornadas de empleo con la responsabilidad de educarla. Sin embargo, la barrera emocional era palpable. Gia crecía construyendo su propia manera de ver el mundo, muchas veces sin un apoyo cercano que pudiera comprenderla del todo. Ese contraste entre el ambiente en el que vivía y el modo en que ella se comportaba comenzó a marcar una diferencia clara desde temprano, sentando las bases de lo que pasaría después. En 1977, la vida de Gia dio un giro inesperado. Una noche, mientras bailaba en un club nocturno en Filadelfia, fue vista por un fotógrafo que notó algo especial en ella. No se trataba solo de apariencia, sino de una postura y presencia que captaban la atención incluso en un espacio donde brillar no era fácil. Ese encuentro dictó el inicio de un cambio veloz. En cuestión de semanas, Gia dejó su ciudad y voló a Nueva York, una decisión que la apartó por completo de su entorno habitual. Llegó prácticamente sin formación formal dentro del modelaje, pero con una confianza que no pasaba desapercibida. Su siguiente paso fue visitar a Wilhelmina Models, una de las agencias más prestigiosas en ese momento. Allí fue atendida por Wilhelmina Cooper, quien tras verla tomó una resolución inmediata. Contratarla sin pruebas previas ni procesos extensos fue una apuesta directa basada en lo que sintió en ese primer encuentro. Desde ese instante, Gia pasó de ser una chica desconocida en Filadelfia a formar parte de una de las firmas más poderosas de la industria. Todo sucedió en un lapso muy breve, sin el ascenso gradual que solía ser habitual en este tipo de carreras. Ese inicio vertiginoso dictaría el ritmo de lo que pasaría después. Una trayectoria que no respetaría los tiempos normales, sino que avanzaría de forma directa y sin frenos. Tras firmar con la agencia, Gia empezó a trabajar casi de inmediato. Uno de sus primeros trabajos importantes fue una sesión con el fotógrafo Chris Van Wangenheim,
quien decidió ubicarla en una escena poco tradicional, detrás de una valla metálica, acompañada por Sandy y Linter, ambas sin ropa. La propuesta era atrevida y combinaba con la estética que empezaba a cobrar fuerza a finales de los años 70. Esa sesión no pasó desapercibida. Marcó el comienzo de una etapa en la que su nombre empezó a sonar con rapidez dentro de la industria. No hubo un proceso lento de consolidación, su crecimiento fue directo y constante. Para finales de 1978, su figura ya era valorada en distintos sectores del modelaje. Revistas prestigiosas comenzaron a fijarse en su trabajo y su estilo empezó a separarse del resto. No obedecía a los moldes tradicionales, lo que lejos de frenarla, la ubicaba en una posición distinta dentro del medio. Gia llegó a comentar que no atravesó un periodo de formación prolongado como otras modelos. En su caso, todo sucedió de forma casi inmediata. Pasó de no tener experiencia en el sector a volverse una figura cotizada en un tiempo muy corto. Ese ritmo frenético no solo definió sus primeros años, sino que además estableció una dinámica que se conservaría en las siguientes etapas de su carrera. Para 1979, Gia ya no estaba buscando abrirse paso. Ese proceso había quedado atrás. Su presencia dentro de la industria empezó a volverse habitual, apareciendo en distintas ediciones de Vogue y ubicándose en espacios que normalmente estaban guardados para nombres ya consolidados. Uno de los momentos clave en esta etapa fue su vínculo con Cosmopolitan. Más que colaboraciones puntuales, se le dio un seguimiento y campañas diversas que la llevaron a encabezar varias portadas en un periodo relativamente corto, lo que disparó su reconocimiento fuera del círculo estrictamente de moda. En paralelo, empezó a laborar con fotógrafos que marcaban tendencia en la época. En esas sesiones no se limitaba a acatar órdenes técnicas. Su forma de desenvolverse lograba que el proceso se volviera más dinámico. En lugar de amoldarse a la cámara, muchas veces era la lente la que terminaba siguiéndola a ella. Ese nivel de actividad también se reflejaba en su peso dentro del mercado. Para 1980 ya estaba cobrando ingresos muy elevados para alguien de su edad, mientras enormes casas de moda la sumaban en sus proyectos. En paralelo, su vida fuera del estudio no pasaba desapercibida. Mantenía sus romances sin esconderlos y se movía con naturalidad en un entorno donde eso no era común. Incluso apareció en el video Atomic de Blondie en 1980, lo que potenció su presencia más allá de las pasarelas y revistas. En ese instante, Gia ya no era solo una modelo en ascenso, su nombre comenzaba a tener un peso propio dentro de la industria. A inicios de 1980, cuando su carrera se hallaba en uno de sus mejores momentos, sucedió algo que alteraría por completo su estabilidad. Wilhelmina Cooper, la persona que la había descubierto y apoyado desde su llegada a Nueva York, fue diagnosticada con cáncer de pulmón. El vínculo entre ambas iba más allá de lo profesional. Wilhelmina no solo dirigía su carrera, también ocupaba un lugar cercano en su vida íntima. Ella representaba una figura de apoyo constante en una industria que podía ser impredecible y exigente. Era, en muchos aspectos, el punto de equilibrio que mantenía todo en orden. El diagnóstico llegó sin margen para pronósticos positivos. La enfermedad avanzó velozmente y en cuestión de semanas la situación se volvió irreversible. El 1 de marzo de 1980, Wilhelmina falleció a los 40 años. La pérdida causó un impacto inmediato en Gia. No se trataba solo de la muerte de su agente, sino de la desaparición de la única persona dentro de ese entorno que realmente lograba entenderla y protegerla. Con su partida, esa estructura que la apoyaba comenzó a desmoronarse. A partir de ese momento, aunque su carrera seguía activa en apariencia, la firmeza que había logrado hasta entonces empezaría a quebrarse poco a poco. Tras el adiós de Wilhelmina, el cambio en la vida de Gia no fue inmediato en lo profesional, pero sí empezó a sentirse en lo personal. La falta de esa guía que la mantenía estable dejó un hueco difícil de manejar, especialmente en un ambiente donde el exceso era parte de la rutina. Los sitios que visitaba, como bares nocturnos famosos de la época, no eran solo espacios sociales, eran sitios donde el acceso a narcóticos resultaba constante y normalizado. Hasta ese instante, Gia ya tenía contacto con ese tipo de excesos, pero lo que ocurrió después fue distinto. Lo que inicialmente parecía algo esporádico, comenzó a volverse cada vez más frecuente. La intención no era experimentar, sino alejarse de lo que estaba sintiendo.
En poco tiempo ese hábito dejó de ser esporádico y pasó a formar parte de su día a día. En un principio ella misma creía poseer cierto dominio sobre la situación. Creía que al evitar ciertos métodos de consumo no desarrollaría adicción. Sin embargo, esa ilusión no duró mucho. Con el paso de los meses, esa conexión con los narcóticos se intensificó. Para finales de 1980, el problema ya no era algo que pudiera esconderse o manejar con facilidad. Lo que había iniciado como una vía para superar una pérdida empezó a golpear directamente su rutina y su estabilidad. Con el paso de los meses, lo que sucedía en su vida personal comenzó a notarse directamente en su trabajo. Las sesiones ya no fluían igual que antes. Gia llegaba en condiciones que entorpecían el ritmo normal de producción, lo cual provocaba tensión en equipos que dependían de tiempos y resultados exactos. En algunos casos el problema se volvía evidente. Durante una sesión en el Caribe, por ejemplo, no logró seguir trabajando y terminó colapsando anímicamente en el set. Este tipo de incidentes empezaron a repetirse, dañando su imagen dentro de la industria. También empezaron a verse señales físicas del consumo, algo difícil de esconder en un entorno donde cada rasgo era observado. Aunque en algunas ocasiones se buscaba disimular, el problema ya era visible para quienes colaboraban con ella. En noviembre de 1980 decidió dejar su antigua agencia Wilhelmina y firmó con Ford Models, buscando un nuevo comienzo. Sin embargo, ese paso no tuvo el resultado esperado. Eileen Ford, al notar su comportamiento, tomó la decisión de despedirla de allí en un período muy corto. Su paso por la agencia duró apenas unas semanas. A partir de ese instante, la percepción dentro del medio cambió velozmente. Las oportunidades comenzaron a achicarse y mucha gente con la que había trabajado decidió empezar a alejarse. Ciertas amistades íntimas también se vieron golpeadas, puesto que el entorno se volvía cada vez más difícil de soportar. En menos de un año, su lugar dentro de la industria pasó de ser sólido a inestable. Lo que antes era una agenda llena de proyectos empezó a transformarse en huecos vacíos. Después del golpe que significó el final de 1980, hubo un intento por recomponer su vida. Gia entró en rehabilitación y se alejó de New York volviendo a Filadelfia. Durante esa época parecía que lograba tomar distancia de todo lo que la había empujado a ese punto. Con los meses comenzó a buscar una vía para volver al modelaje. Retomó contacto con agencias y conocidos del sector, buscando recuperar una carrera que meses atrás lucía asegurada. Sin embargo, el panorama había cambiado. Aunque su rostro seguía siendo famoso, la confianza en ella ya no era la misma. Para finales de 1981, Elite Model Management decidió brindarle una oportunidad. Aún así, esto no representó un retorno completo. Muchos clientes y ciertas firmas evitaban comprometerse, lo cual reducía drásticamente las alternativas laborales. En medio de aquel panorama, uno de los escasos que siguió confiando en ella fue el fotógrafo Francesco Scavulo, quien la retrató para una tapa de Cosmopolitan en abril de 1982. Aquel proyecto supuso su vuelta más notoria en aquel instante. Cuando las fotografías se lanzaron, la impresión fue diferente a la de tiempos pasados. Continuaba siendo hermosa frente a la lente, pero existía un giro en su mirada, en la manera en que conectaba. No causaba el mismo efecto que había provocado antes. Luego de aquella etapa, consiguió ciertos proyectos adicionales, abarcando colaboraciones con fotógrafos prestigiosos y una campaña con Versace. Por un instante, daba la impresión de que aquel retorno perduraría, pero esa fase se cortó de forma imprevista. Durante una sesión cerrando 1982, Gia se marchó del sitio sin dar explicaciones y nunca regresó. Aquel incidente terminó por arruinar la escasa firmeza que había conseguido recobrar. Desde aquel momento, las alternativas laborales prácticamente desaparecieron. Si bien buscó seguir en terapia, no pudo mantener aquel esfuerzo. Terminando 1982, su lazo con el negocio ya estaba totalmente roto. Tras aquel último suceso, la conexión entre Gia y el negocio del modelaje quedó virtualmente muerta.
Ya no se hablaba de pocas opciones, sino de una falta casi absoluta de ofertas. Las llamadas pararon de sonar, y su figura empezó a esfumarse de los lugares donde antes era habitual. Aún así, hizo un esfuerzo final. A principios de 1983, voló a Túnez para trabajar en un folleto. Resultaba una tarea pequeña en contraste con lo que había logrado previamente, pero significaba una alternativa para seguir vigente. No obstante, durante aquella labor fue descubierta drogándose, lo cual causó que fuese sacada del proyecto y mandada de vuelta. Aquel incidente terminó por bloquear las escasas puertas que todavía seguían abiertas. Con solo 22 años, su camino dentro del modelaje llegó a su final. Luego de aquello, Gia abandonó Nueva York y volvió permanentemente a Filadelfia. El choque resultó violento. Cayó de estar en uno de los epicentros más relevantes de la moda a retornar a un contexto absolutamente diferente, sin la prisa ni las opciones que había disfrutado. Mientras tanto, el negocio avanzó sin frenarse. Nuevas caras llenaron el hueco que había dejado, y su partida no causó mayor revuelo. En poco tiempo, su ciclo dentro del modelaje quedó olvidado. Cuando Gia abandonó Nueva York y regresó a Filadelfia, el giro no fue solo de hogar, sino de estilo de vida. Pasó de un ambiente donde todo iba muy rápido y con sentido, a una fase bastante más confusa, sin un rumbo fijo, ni una base que soportara su día a día. Procuró ajustarse, buscó empleos normales, intentó por otras vías y evaluó la fotografía como una salida, pero nada lograba hacer clic. Lo que antaño había sido una vida sólida dentro de la moda, ahora se transformaba en esfuerzos sueltos que no conseguían perdurar en el tiempo. La fortuna que había sumado años antes ya no estaba accesible, y la escasez de cobros regulares comenzó a sentirse. Su círculo también se volvió caótico, saltando entre diversos sitios y compañías que no siempre brindaban respaldo auténtico. Mientras tanto, la adicción seguía latente. No era algo diario, en todos los instantes, pero sí lo bastante como para arruinar cualquier progreso duradero. Todo esfuerzo por enderezar su mundo acababa arruinado por recaídas. Para finales de 1985, la realidad tocó un nivel crítico. En Atlantic City, sin fondos y con nulas alternativas, empezó a ofrecer su cuerpo por efectivo para lograr financiar su adicción. Era una pesadilla totalmente opuesta a la que había gozado pocos años antes. Aquel mismo año, en diciembre, su salud decayó de manera alarmante. Fue internada por una infección en ambos pulmones, lo cual forzó a hacerle exámenes más exhaustivos. Fue entonces cuando escuchó el diagnóstico. Había contraído VIH. A partir de ese instante, la salud de Gia empezó a agravarse de manera continua. Ya no se hablaba de crisis puntuales, sino de un declive progresivo que la forzaba a requerir cada vez más del cuidado médico. Durante ese lapso, su mundo se limitó a periodos entre internamientos y cortas salidas. El deterioro físico resultaba notorio, y paso a paso fue apagando la vitalidad que alguna vez la definió. Las curas de sanidad eran escasas, y el desarrollo de la enfermedad dictaba el ritmo. Con el correr de los meses, su círculo también se achicó. Las amistades que continuaban cerca eran pocas, y su universo se fue volviendo cada vez más chico, ajeno de todo lo que había sido años atrás. En octubre de 1986, su cuadro ya era grave, por lo cual fue ingresada en un centro local. Continuó allí bajo cuidado clínico sin exhibir mejoría. El 18 de noviembre de 1986, Gia falleció a los 26 años debido a complicaciones vinculadas con su enfermedad. Días después de su triste partida, el 23 de noviembre de 1986, se ofició su funeral en Filadelfia. No fue un evento masivo, ni atrajo la atención que cabría esperar de alguien que había cobrado tanta fama en el negocio años antes. Fue un velatorio discreto, muy íntimo. Sin embargo, lo que terminó marcando ese instante no fue lo que pasó, sino lo que no pasó. Nadie del mundo de la moda acudió allí, ni las firmas con las que laboró, ni los fotógrafos que la lanzaron a las portadas, ni las revistas que habían explotado su rostro durante años.
Ese entorno que en algún momento orbitó alrededor de ella, simplemente la ignoró. Tampoco hubo un homenaje masivo en medios. La noticia se redactó de forma breve, sin ahondar en su trayectoria ni en el sitio que había ganado dentro del modelaje. Incluso ciertas amistades cercanas dentro de la industria se enteraron después de que todo había concluido. Para entonces, ya no había nada por hacer, solo aceptar que su relato había terminado, sin mayor ruido. En cuestión de días, todo volvió al silencio. Con el paso de los años, el nombre de Gia volvió a resurgir, pero en un contexto completamente diferente. Ya no era la musa impredecible, ni la figura difícil de controlar dentro de la industria. Ahora era una historia que podía narrarse sin riesgos. Libros, producciones y reportajes comenzaron a reconstruir su legado, mostrándola como una mujer adelantada a su época. Lo curioso es quiénes comenzaron a hablar. La misma industria que se había alejado en sus últimos días, ahora encontraba valor en su memoria. Se destacó su impacto, su forma de quebrar esquemas y la manera en que inspiró a generaciones posteriores. Todo aquello empezó a celebrarse cuando ya no había posibilidad de molestar a nadie ni de alterar el orden dentro del medio. Y es justo donde yace la parte triste, porque su legado no solo habla de lo que alcanzó, sino también de cómo fue tratada cuando dejó de ser útil. Su recuerdo sigue vigente, sí, pero además deja una sensación difícil de ignorar. El reconocimiento llegó cuando ya no podía servirle para nada.